Thomas Jefferson y la creación de los derechos del hombre. Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, es una figura emblemática de la Ilustración y del nacimiento de la democracia moderna. Su vida y obra están profundamente entrelazadas con la creación de los derechos del hombre, un ideal que no solo guió la fundación de su país, sino que también inspiró movimientos de libertad en todo el mundo. Los primeros años y la formación intelectual de Jefferson, nacido en 1743 en una plantación en Virginia, Jefferson creció en un ambiente de privilegio que le permitió recibir una educación esmerada. Desde temprana edad mostró un gran interés por los estudios, especialmente en los campos de la filosofía, la historia y las ciencias. Asistió al College of William and Mary, donde se sumergió en las obras de grandes pensadores como John Locke, Francis Bacon e Isaac Newton. Estas lecturas moldearon su pensamiento y le inculcaron una profunda creencia en la razón, la libertad y los derechos naturales del ser humano. La influencia de la Ilustración. Durante el siglo XVIII, Europa fue testigo de un movimiento intelectual conocido como la Ilustración, que promovía la idea de que los seres humanos tenían derechos inherentes y que la sociedad debía organizarse de manera racional y justa. Jefferson absorbió estas ideas con avidez y se convirtió en un firme defensor de la libertad individual y la igualdad ante la ley. En 1774, en vísperas de la Revolución Americana, Jefferson escribió un importante documento titulado A Summary View of the Rights of British America, un resumen de los derechos de la América británica. En este texto argumentaba que los colonos estadounidenses tenían los mismos derechos que los ciudadanos en Gran Bretaña y que el Parlamento británico no tenía derecho a gobernarles sin su consentimiento. Esta obra lo catapultó a la escena política y lo posicionó como uno de los líderes intelectuales de la Revolución. La Declaración de Independencia. El punto culminante de la carrera de Jefferson y su contribución más duradera a la humanidad llegó en 1776, cuando fue elegido para redactar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El Congreso Continental había decidido romper formalmente los lazos con Gran Bretaña y Jefferson fue seleccionado para escribir un documento que justificara esta decisión. En su redacción, Jefferson plasmó los principios de la Ilustración, afirmando que todos los hombres son creados iguales y que están dotados por su creador con ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estas palabras, que se convertirían en una de las declaraciones más famosas en la historia de la humanidad, capturaban la esencia de los derechos del hombre. La declaración también afirmaba que los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados y que cuando un gobierno se vuelve destructivo para estos fines, el pueblo tiene el derecho de alterarlo o abolirlo. Con esta declaración, Jefferson no solo justificó la independencia de las colonias estadounidenses, sino que también sentó las bases filosóficas para futuros movimientos de liberación en todo el mundo. Jefferson como defensor de los derechos humanos. Después de la Revolución, Jefferson continuó siendo una figura influyente en la política estadounidense. Se desempeñó como gobernador de Virginia, embajador en Francia, secretario de Estado bajo George Washington y finalmente como el tercer presidente de los Estados Unidos. En cada uno de estos roles luchó por expandir los derechos individuales y limitar el poder del gobierno. Sin embargo, la historia de Jefferson también es compleja y contradictoria. A pesar de sus declaraciones sobre la igualdad, fue un dueño de esclavos durante toda su vida y no liberó a la mayoría de sus esclavos, ni siquiera en su testamento. Este hecho ha llevado a un intenso debate sobre la naturaleza de su legado y la discrepancia entre sus ideales y sus acciones. A pesar de estas contradicciones, Jefferson sigue siendo una figura central en la historia de los derechos humanos. Sus ideas sobre la libertad y la igualdad han influido en la formación de democracias en todo el mundo y ha inspirado movimientos por los derechos civiles, la emancipación y la justicia social. El legado duradero de Jefferson. La visión de Jefferson sobre los derechos del hombre no se limitó a su tiempo. En el siglo XIX, sus palabras resonaron en los movimientos de independencia en América Latina, donde líderes como Simón Bolívar se inspiraron en los ideales de la Declaración de Independencia para luchar por la liberación de sus países del yugo colonial.
En el siglo XX, la Declaración de Independencia y los escritos de Jefferson también influyeron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948. La creencia en los derechos inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su origen o condición, que Jefferson ayudó a articular, sigue siendo un pilar de la justicia y la dignidad en todo el mundo. Thomas Jefferson, con sus palabras y acciones, dejó una huella en la historia de la humanidad. Su compromiso con los principios de la libertad, la igualdad y los derechos del hombre han inspirado generaciones y sigue siendo relevante hoy en día. Aunque su vida estuvo llena de paradojas y contradicciones, su legado como uno de los arquitectos de la democracia moderna y los derechos humanos perdura como un faro para aquellos que buscan justicia y libertad en el mundo. Suscríbete a mi canal Amante Historia, dale like y comparte. Gracias.